parte del sector turístico. Es una radiografía clara de la difícil y crítica situación que este sector se encuentra en este momento atravesando. Y por eso, presidente, quiero agradecerle por haber, ante nuestra solicitud, incluido esta temática en el orden del día. Y es que es un tema importante no solo por lo que acabamos de escuchar, sino también porque esta resolución busca que este Parlamento se pronuncie y genere acciones proactivas en favor de más de 600.000 personas que viven de manera directa del sector turístico. 600.000 plazas de trabajo dependen de la estabilidad del sector turístico y miles más dependen de manera indirecta. Y, señor presidente, partimos de una realidad. El momento que vive el Ecuador nos golpea absolutamente todos, pero aún más con fuerza al sector productivo y comercial del país. Y lo decía Holbach Muñetón, hablando del turismo, grandes golpes como las movilizaciones de octubre del 2019, luego la pandemia, luego los confinamientos como consecuencia de recuperar la normalidad ante la presencia del COVID-19 y luego el abuso indiscriminado hasta el día de hoy de estados de excepción que tienen literalmente quebrado, como lo acabamos de escuchar, al sector turístico del Ecuador. Y simplemente, presidente, un dato que es importante. El sector turístico es el único segmento de la economía del Ecuador que a estas alturas no ha podido ni siquiera alcanzar los mismos números y niveles económicos antes de la pandemia, lo cual nos muestra que la situación es absolutamente grave. Y una reseña rápida, señor presidente. En el año 2019, el Ecuador recibió 2.107.692 turistas, de acuerdo a números oficiales del Ministerio de Turismo. Y en el año 23, que es la base comparable, recibió tan solo 1.426.725. Y es claro que el turismo extranjero es fundamental, no solo para el movimiento de la industria turística, sino también porque vienen a consumir y a dejar dólares, que son también el sustento de la economía y el fundamento de la dolarización en el Ecuador. Y ante todo este escenario complicado, ¿qué ha hecho el Estado ecuatoriano? En el mes de marzo, esta Asamblea Nacional recibió un proyecto urgente en materia económica enviado por el Ejecutivo de turno, que buscaba, entre comillas, generar condiciones, incentivos y buscar alivio financiero a esta industria severamente golpeada. Y esta ley fue aprobada en el mes de marzo y hace pocos días, el 15 de julio, fue publicado en el registro oficial el respectivo reglamento que busca de una u otra manera aterrizar todo lo que esta ley concebía. Pero, señores legisladores, la ley puede ser muy buena, pero si no tiene una aplicación real, simplemente es letra muerta. Y nuevamente vamos a escuchar relatos como los que escuchamos el día de hoy, que claman la toma de decisiones y de acciones concretas por parte del Poder Público en general. Y les decía que esta ley, señor presidente, se presentó y tenía tres grandes objetivos: impulsar la competitividad del sector turístico, promover el sector turístico en el país y brindar alivio financiero a los operadores afectados. ¿Y por qué la razón de este proyecto de resolución? Porque a pesar de este marco legal que se encuentra en vigente, no ha pasado absolutamente nada. Primero, desde la obligatoriedad de la banca pública de generar líneas de crédito y poder también tener capital para renegociar deuda que el sector turístico tiene con la banca privada, porque ese, hablando de problemas crediticios, es el principal problema del sector turístico. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos a través de esta resolución, señor presidente? Primero, que efectivamente exista, como existe, por ejemplo, en nuestro vecino país del norte, Colombia, un estamento permanente conformado por representantes del Estado y del sector privado que hagan vigilancia del cumplimiento de los incentivos, los compromisos y la normativa, pero por otro lado, que de manera permanente se encuentre trabajando para el fortalecimiento del sector turístico. Y definitivamente esto, y lo propone la resolución,
tiene que convertirse en un macro plan de rescate urgente para el sector turístico. Es necesario crear el Comité Nacional de la Reactivación Turística y obviamente compuesto por representantes del gobierno, de la industria turística, organizaciones no gubernamentales, expertos en desarrollo turístico, con el fin de coordinar, supervisar la implementación de todas estas medidas. Y lo escuchamos. Una de las personas que intervino en esta comisión general claramente clamaba que una de las formas de abrir el país al mundo es darle un espacio importante a quienes a través de las redes sociales y son denominados como influencers, hacen el trabajo de promoción gastronómica y de promoción turística. Precisamente un comité de esta naturaleza puede permitir aterrizar ese requerimiento. Y finalmente, señor presidente, ¿qué se requiere y qué se pide en esta resolución? En lo económico, sin duda alguna, una efectiva coordinación entre banca pública y privada para generar liquidez mediante créditos a tasas entre el 5 y el 7%. Un requerimiento permanente del sector turístico y un exhorto al señor presidente de la República. Esta industria requiere y demanda que de manera permanente se maneje un IVA al 5%, como ya esta Asamblea lo aprobó en su momento para determinado segmento del sector de la construcción. Y es que solo medidas como esas, compañeros asambleístas y señor presidente, son un alivio y son medidas concretas que van a servir de manera real al sector turístico de este país. Y ya lo anunciaba el ministro de Turismo, y esto tiene que ser materia de seguimiento de esta Asamblea Nacional, la creación del Fondo de Promoción para el sector turístico. Esa creación de ese fondo es parte de la ley que aprobó esta Asamblea en el mes de marzo, y hace recién 2 semanas se anunció que el país estaba listo para crearlo. Es importante, compañeros legisladores, hacer seguimiento a aquello, así como también es importante, señor presidente, que comparezca a este pleno el señor ministro de Turismo para que de manera detallada le cuente al país, pero fundamentalmente a la industria turística, cómo va el plan de trabajo, cómo va la aplicación, la puesta en marcha de esos incentivos que son parte de la ley, de los compromisos que establece el reglamento al que me referí y cuáles son las acciones que el gobierno y cuánto dinero se ha destinado para aquello. Y finalmente, señor presidente, no podemos dejar de lado algo que es importante. Si queremos hablar de promocionar el destino del país, tenemos que unificar y fortalecer la marca país. No es posible que la marca país cambie cada vez que hay un cambio de visión en el Ministerio de Turismo o que exista un gobierno de turno. Las políticas públicas deben tener una característica, continuidad. Y la marca país es un elemento fundamental para poder vender al Ecuador localmente y en el mundo. Y finalmente, señor presidente, no es posible hablar de reactivación del sector turístico si un boleto de pasaje aéreo en la ruta, por ejemplo, Quito-Guayaquil, Quito-Manta, Quito-Cuenca, Guayaquil-Cuenca, cuesta casi lo mismo que un boleto internacional. Y ya esto lo hemos venido viendo, se han intentado tomar medidas y hay 2 agravantes. Ya el año pasado una operadora local cerró operaciones y hay otra internacional que anunció también que lo va a hacer este año en la ruta Ecuador. ¿Cuál va a ser la consecuencia directa? Que los pasajes de avión van a seguir incrementando en su valor y eso definitivamente también va a ser un golpe para el turismo extranjero y para poder recuperar el número de visitantes. Así es que, señor presidente, el texto del proyecto de resolución ha sido consignado por Secretaría y tiene un único objetivo: preocuparnos por esas más de 600.000 personas que dependen laboralmente del sector turístico y que efectivamente la promoción turística no solo sea palabra, sino sea una realidad. Gracias, señor presidente. Gracias a usted.